creatividad en lo que Él ha hecho. ¿Sí? Cuando miramos toda la creación, es maravilloso. Pero también la huella digital, que Dios tiene el control de toda la historia. Y que podemos ver a Dios en sus acciones. Y miramos el ejemplo de Elías y los profetas de Baal, pero que también podemos ver lo que Dios ha hecho en la vida de cada uno de nosotros. ¿Sí? Y hoy vamos a ver esta parte que dice: Dios se revela. A ver. Bueno, ¿por qué vamos lento en esta parte? Recuerden lo que vimos la semana anterior, ¿sí? La idea que usted tenga de Dios es lo más importante en la vida de una persona. Y lo más importante que puede hacer una persona, ¿sí?, es conocer a Dios. Está claro. Y cuando buscamos comprender a Dios, debemos tener claro una cosa, ¿sí? No cometer el error de pensar que somos Cristóbal Colón. ¿Qué hizo Cristóbal Colón? Descubrió. O sea, cuando usted entiende algo de Dios, no se crea el descubridor. Como decimos nosotros, descubrió la gatilla. ¿Sí? Usted no descubre nada. Es Dios que se revela. ¿Sí? Ni tampoco creernos Tomás Alva Edison, inventores, ni creernos inventores. ¿Sí? Hay una frase que es muy común cuando nosotros tratamos de compartir del Señor. ¿Sí? Y hay personas que llegan y empiezan a conversar sobre el Señor y tratamos de evangelizarnos y dicen lo siguiente: yo sí creo en Dios, pero creo en Dios a mi manera. Wow. No creemos en Dios a nuestra manera. Creemos en Dios como tiene que ser, en lo que Él se nos revela. Lo que sabemos de Dios es porque Él nos lo ha revelado. Lo que Él nos revela. Lo que usted y yo conocemos de Dios es porque Dios se nos revela. Y recuerde, usted no es Cristóbal Colón. O sea, usted no está descubriendo nada. Es Dios que en su gracia y su misericordia se le revela a usted y usted dice: ¡ah! No entiendo. Pero fue porque Dios ¿qué? Se le reveló. ¿Sí? Entonces, existe la revelación general de Dios, que fue lo que vimos la semana pasada. ¿Qué es la revelación general de Dios? ¿Sí? La creación, todo, ¿sí? Habla de qué? De su poder. ¿Ya hay un creador? ¿Ya hay Dios? ¿Sí? La creación habla de Dios, ¿sí? Y también se habla de la revelación especial de Dios, que es la que estamos viendo en este momento, y la revelación personal de Dios que vamos a estar viendo más adelante, ¿cierto?
Entonces, vamos a ver cómo Dios se revela. Dios se revela, nosotros no hemos descubierto a Dios. Él se ha revelado a sí mismo. Génesis 35:7. Y edificó allí un altar y llamó al lugar Betel, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de Jordán. Otra vez, por favor. Y edificó allí un altar y llamó al lugar Betel, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de Jordán. ¿Quién se reveló? ¿Quién se apareció? Dios. Fue Dios. No es que Abraham estuviese buscando, es que Dios que Se le reveló. Salmo 38:2. Jehová ha hecho notoria su salvación. A vista de las naciones ha descubierto su justicia. Jehová ha hecho notoria su salvación. A vista de las naciones ha descubierto su justicia. Muy bien. ¿Sí? Él mismo que Mostró su justicia. mostró que Su justicia. su salvación, su justicia es Dios. Es Dios, solamente Él y nada más que Él. ¿Sí? Entonces, ¿sí? La semana anterior, repasemos rápidamente, vimos cómo Dios se revela a sí mismo de tres maneras: a través de la creación, la huella digital en la historia y de las experiencias. ¿Sí? Repito, eso es lo que se llama la revelación general de Dios. ¿Sí? Que Dios en su creación está su huella de que hay un Dios. ¿Sí? Pero no solamente se revela a sí mismo. ¿Sí? Dios se revela a sí mismo a través de su creación. Romanos 1:20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen. Ese es uno de los versículos más fascinantes de la Biblia. ¿Qué está diciendo ahí Pablo? ¿Qué está diciendo? Lo invisible de su eterno poder y divinidad se hace que se revela, se ve, ¿sí? Desde la creación del mundo y se puede discernir por medio de las cosas hechas. Pero la última frase es más impactante. ¿Qué dice? No hay excusa. No hay excusa. Porque la gente dice, ¿y qué va a pasar con los indígenas que están por ahí metidos en la selva? Que nadie les habló de esos. Dios sabe. Dios sabe. Y aún ellos, ¿qué? No tienen excusa. No tienen excusa. Entonces, vamos a hacer un momentito un paréntesis. La creación es maravillosa. Amén. Y a veces nosotros no valoramos, no apreciamos esta creación, sino hasta cuando no tenemos el arca. Ahí sí. Sí. No disfrutamos de las cosas, sino hasta cuando vamos a comprar y no hay más. Sí. Y
madrugar vale la pena. Listo, Alejandro, ya. Alejandro. ¿Ustedes les gusta el chocolate? Los que llegaron tarde. A mí me gusta el chocolate, no sé. Todo eso es parte de la creación de Dios, disfrutar Lo que faltó. de cosas tan deliciosas que el Señor nos da. Ah, Que el Señor nos da. Disfrutémosla, saboreémosla. El que no le guste, bien puede dar el entorno, no quiere. Ya hay otros que sí quieren. ¿Quién dijo que no? ¿Ninguno? Me tiene la lengua. Mire, y esto, ¿a qué nos tiene que llevar? Mire, este tema de Dios es supremamente importante y tiene que ser muy claro y práctico. Creo que lo dije en estos días, vuelvo y lo repito, ¿sí? Cuando nos sentamos a disfrutar los alimentos que Dios nos da, acuérdense, acordémonos y demos gracias que hubo unas manos que sembraron la tierra para que progrese lo que hay en nuestra mesa. Y a veces no nos acordamos de eso. A veces ya damos gracias a Dios por eso. Tantos miles de años la tierra produzca alimentos para todos estos desagradecidos que somos nosotros. ¿Sí? Tan desagradecidos que a veces decimos, otra vez arroz, otra vez frijol, otra vez huevo. Y cuando no hay que, ay, qué rico huevito con arroz. La creación. Dios se revela a sí mismo a través de su palabra, según de Pedro 1:21. Esa es la palabra de Dios. Sobre todo deben entender que ninguna profecía aparece en la escritura por el deseo propio del profeta. Ninguna profecía fue dicha por el impulso de algún hombre. Todo lo contrario, los profetas hablaron de parte de Dios, guiados por el Espíritu Santo. Bueno, aclaremos. Cuando aquí hablan profetas, no se está refiriendo a aquellas personas que dicen predecir el futuro. No más. No es eso, ellos no son profetas, son charlatanes, son bandidos, adivinadores. ¿Sí? La palabra profeta aquí hace referencia a esos hombres mensajeros de Dios que hablaban sobre lo que Dios les decía. Guiados en el Antiguo Testamento, Dios, usted encuentra en el Antiguo Testamento muchas veces cuando dice, sí, vino palabra de Jehová a mí y me dijo, hable tal cosa. En el Nuevo Testamento, ¿sí?, es el Espíritu Santo el que pone palabras en las personas, ¿sí? Y entonces Dios se revela a sí mismo. Por eso el primer tema fue la Biblia.
Ojo con eso, ¿sí? Desde Génesis hasta Apocalipsis. Entonces, ¿esto para qué? ¿Esto cómo tiene que impactar nuestra vida? Miren, hermanos, ¿sí? Cuando usted tenga alguna duda, cuando alguien le pregunta, ¿sí? Mire que qué pasa con esto, que la guerra, ¿usted qué va a decir? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la palabra? Por eso es tan importante, insistimos, lea la Biblia, estudie la Biblia, medítela, porque es la revelación de Dios por medio de qué? De su palabra. ¿Listo? Muy bien. Y llegamos que Dios se revela así a través de su Hijo. Juan 1, 18. Dice así: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él ha dado a conocer. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Muy bien. Entonces llegamos a la parte más importante. ¿Sí? Dios en forma humana. La venida de nuestro Señor Jesucristo a la tierra fue mucho más que una revelación general o especial. Fue la revelación personal de Dios mismo. Por eso, cuando usted lee Mateo, va a encontrar capítulo 1 que dice: y será llamado Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Dios con nosotros. ¿Sí? Entonces, en otras palabras, ¿a qué vino a Jesús? ¿Sí? A mostrarnos, a revelarnos cómo es Dios. Recuerden lo que Jesús dice por allá, varios pasajes, pero hay uno que es especial. El que me ha visto a mí, Ha visto a Dios. eso es tremendo. ¿Sí? La mayor revelación. Juan 1, 18, ya lo leímos, ¿cierto? Primera de Juan 5, 20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido. ¿El Hijo de Dios qué? Ha venido, sí. y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Y uno de mis pasajes favoritos, Hebreo 1, del 1 y 2. ¿Qué lo tiene? Hebreos. Mateo, antes de eso, Mateo 11, 25. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoció al Hijo, sino aquel Padre. Ni al Padre conoce a ninguno, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo los quiera revelar. ¿Quién conoce al Padre? Solo el Hijo. ¿Quién conoce al Hijo? Solo el Padre. ¿Y el Hijo le revela quién? ¿A quién viene? Hebreos, uno de mis pasajes favoritos. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo,
a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Dios, habiendo que, ¿cuántas veces? ¿Y de qué manera? De muchas maneras. ¿Sí? De muchas maneras. Miren, un ejemplo muy claro. ¿Sí? Si fuésemos a explicarle a un conejo cómo somos los seres humanos, ¿qué nos tocaría hacer? Sí, dígalo. Volvernos conejos. ¿En serio? Si fuésemos a explicarle a una amiga cómo somos los seres humanos, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Qué hizo Dios? Suena muy sencillo, pero pensemos un momento. Dios, que es uno de los pasajes favoritos que están en Filipenses. ¿Qué hizo Jesús? Dice, se despojó. O sea, no tuvo en cuenta ni dijo, yo soy. Dice ¿qué? Despojó. Se humilló a sí mismo. ¿Hasta dónde? Hasta la muerte de cruz. Suena sencillo, pero esto es supremamente profundo. Pensemos un poquito en nosotros los seres humanos. ¿Qué pasa con aquellas personas, incluidos líderes religiosos, que medio tienen un poquito de fama y suben un poquitito? ¿Qué pasa? Llenan de arrogancia y de orgullo. ¿Qué pasa? Es que ustedes saben. O así tengan un puesto importante. Jesús no hizo eso. Jesús nunca lo hizo. Para revelarnos cómo es el Padre, cómo es Dios. Y para eso, ¿qué se necesita? Humildad. ¿Y sabe qué hizo Jesús? ¿Sí? Vino a revelarnos al Padre y decirnos, ¿sí? Vino a Dios, al Padre, usted le importa, usted le interesa. Dios quiere que lo conozcamos. Y si usted y yo no nos hemos dado cuenta, el hecho de estar aquí estudiando esto, leyendo la Biblia, estudiando su palabra y creyendo en él, eso no empezó en usted. Eso lo hizo Dios. Y eso es un privilegio. No para andar como algunos por ahí que somos hijos de Dios y tenemos que vivir como príncipes. Cuidado. Y tenemos que vivir como reyes. Cuidado. Aprender de mí, que soy manso, ¿sí? A veces
veces las personas, uno les pregunta, ¿cómo se imaginan a Dios? ¿Cómo lo imaginamos? Pues como Jesús. ¿Cómo dice la gente? ¿Cómo se imagina a Dios? La gente, ¿cómo se imagina a Dios? Con barba, canoso, un viejito sentado en un trono, ni cerquita estamos, ni cerquita. Oh profundidad de la riqueza de Dios. ¿Cuán insondable? No nos alcanzamos a entender, ¿cierto? Entonces, el punto es que la mayoría de personas, de una u otra forma, piensan que Dios. Pero el problema no es ese. ¿El problema cuál es? ¿Qué tipo de Dios es? ¿Qué piensa usted de Dios? ¿Qué es lo que nos ha revelado Jesús acerca de Dios? ¿Qué es? ¿Quieres saber? En serio, por 8 días seguimos con la tercera. ¿Qué es? Dios es relacional. Bueno, pero también esta parte, ¿sí? ¿Por qué es tan importante esto? Repito, recapitulo, ¿sí? Dios es el que a nosotros Se nos revela. se nos revela. Usted nos descubre, usted nos inventa, ¿sí? Cuidado, vuelvo a insistir, cuidado con aquellos que dicen, yo creo en Dios a mi manera. No es a nuestra manera, es a la manera de Dios. ¿Y cómo es a la manera de Dios? A la manera de Jesús. Jesús dice, así es. No hay otro. Y hoy sí que es importante esto, porque tenemos miles de personas y de pronto millones que se dicen ser cristianos a su manera. A su manera. ¿Sí? No es a nuestra manera, es a la manera de Dios. ¿Y cómo es a la manera de Dios? ¿Sí? A la manera que Jesús nos enseñó, a lo que Él nos dice. No hay otra. Miren, la gente tiene tantas ideas torcidas de Dios que a veces aún de pronto aquí tenemos alguna idea torcida de Dios. Y es lo que estamos aprendiendo. Y esto también me gustaba mirar la revista Semana, El Tiempo. Y está saliendo una por ahí muy simpática, ¿sí? Y es cómo tener riquezas, ¿sí? Echando en la cartera unas hojitas de laurel. ¿Puedo revisar su cartera a ver cuántas hojitas de laurel tiene? Me pregunto, ¿cuántas personas que leyeron eso Le echaron. no es que Dios me bendice? Es que Dios dijo, ayúdate que yo te ayudaré. Nada, eso no dice. Eso no dice. Pero hay muchos cristianos que piensan que dice que Dios dice, ayúdate que yo te ayudaré. Eso no lo dice.
Esfuérzate. Para otros el concepto de Dios es que es cajero automático. Pido, doy la clave, 3 oraciones, 2 Padres Nuestros, una Ave María. Y envíe la cadena. Y envíe la cadena así a 20 contactos. Miguel Ángel Cornejo, conferencista mexicano, él daba un ejemplo de lo que es la religiosidad popular. Ustedes saben que en México hay una... La Virgen de Guadalupe. La Virgen de Guadalupe. Sí. Entonces él cuenta que habían 2 hombres arrodillados orándole y pidiéndole a la Virgen, ¿sí? En oración. Un hombre campesino y un hombre de corbata, muy cachaco, muy elegante, ¿sí? Y el hombre campesino estaba ahí pidiendo orando, y el rico le dice: ¿y usted qué le está pidiendo? No, es que necesito 100 pesos. ¿Necesito 100 pesos? Mire, tenga los 100 pesos y no me la entretenga, porque lo mío son 100 millones de pesos. Entonces, a veces tenemos el concepto de Dios ese, ¿sí? Que yo me acerco a Dios a pedir, ¿sí? Que me dé, que cumpla mis sueños. Eso dice Jesús. ¿Cómo es el Padre? Entre muchas cosas. Padre, te agradecemos, Señor, porque tú en tu bondad y misericordia te plació, Señor, a los que estamos hoy aquí y a los que están escuchando este mensaje, en acercarse a nosotros y revelarse. Tú te nos has revelado, nos has enseñado que tú, Señor Jesucristo, eres el camino, la verdad y la vida, y que nadie llega al Padre sino por ti. Señor, ayúdanos a quitar de nuestra vida aquellas falsas ideas que tenemos acerca de ti, a tantos errores que tenemos al pensar cómo eres. Pero tú, Señor Jesús, nos has revelado al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Ayúdanos a confiar en ti, porque solo el Hijo conoce al Padre y el Padre al Hijo, y el Hijo se le revela a quien él quiere, y tú te has revelado a nosotros. Qué privilegio tan grande. Señor, tú te hiciste hombre, dejaste tu trono y corona para venir a nacer en Belén, en un pesebre, y en una cruz dar tu vida para pagar por nuestros pecados. Y todo el que en ti cree tiene vida. Ese es el Dios de la vida. Ese es el Dios en que creemos. Te alabamos, Padre, Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén.